porque tienen algunas consideraciones distintas. En la primera página ahí están todas las indicaciones, qué es lo que hay que hacer, hasta el tipo de letra, etcétera, ¿verdad? Ahí se estipula básicamente cómo es que debe llenarse el formulario. Esos formularios, porque ese no es el único, ¿verdad? Antes habían como 7, por dicha redujeron, ahora es un formulario, hay un formulario de currículum, hay que adjuntar el currículum, pero no el currículum así como lo tenemos nosotros, sino que hay que seguir un formato que ellos tienen. Y hay una serie de formularios para rendir informes trimestrales, para hacer las renovaciones anuales, porque recuerden también que cada proyecto requiere que usted haga la renovación anual, es decir, si su proyecto fue aprobado en septiembre de este año, en septiembre del otro año le va a tocar que presentar un formulario para hacer la renovación anual adicional a los informes trimestrales que hay que rendir. Todo eso está en la página web, en la página del CENDEIS. En la pestaña de investigación, ustedes hacen clic y allí les sale formularios de investigación, una de las pestañillas, y pues allí se encuentran todas las especificaciones, tipos de formularios para informes trimestrales, anuales, el que les acabo de enseñar, el formulario de currículum y todos los formularios que haya que llenar. Evidentemente a eso hay que adjuntar el permiso o la acreditación como investigador de parte del CONIS, el documento de buenas prácticas clínicas, copias del carnet de colegiado y todo este tipo de documentación, pero allí se estipula con detalle todas las cosillas que hay que llenar. De hecho tienen una guía, digamos, como para que le pueda servir a uno como para ver cuáles son los requisitos y ya los tiene o no. Aquí uno va marcando, bueno, este sí, este no aplica y demás. Y de hecho le piden que esta guía sea adjunta a todos los formularios que usted envía. O sea, como ahí el checklist, que usted tiene que adjuntarlo porque de hecho incluso hasta firmarla hay que hacer, o más bien hay que firmarla al final de la guía esta, ¿verdad? Entonces ahí están todas esas especificaciones. Una vez que ya pasamos por allí, estos procesos antes tardaban realmente mucho, pero vieran que ha mejorado. El presidente del Comité Ético Científico del CENDEIS, que es el doctor Denis Landaverde, cuando llegó, él dijo que quería ver la forma de que los proyectos salieran aprobados o por lo menos revisados con una fecha máxima de un mes, y vieran que sí se logra. Es decir, es un trámite mucho más expedito que hace algunos años, no mucho tiempo atrás. Entonces, con eso ya uno se viene ahora sí para el SEC de la UCR, y básicamente, por lo menos, como les digo, esto no está escrito en piedra, y por eso también es muy importante comunicarse con la gente que forma parte del Comité Ético Científico de la U, porque puede ser que ellos adopten diferente posición en algún momento, esperemos que no, porque de lo contrario sí que se nos complica mucho el panorama, pero además para saber exactamente qué es lo que hay que enviarles. En principio, lo que ellos le piden a uno, por lo menos hasta no hace mucho tiempo atrás, era este documento, que básicamente es el documento que emite el SEC central, el SEC del CENDEIS, diciéndole a usted que su proyecto ya fue aprobado. Como ustedes pueden ver aquí, básicamente es la carta en la que le dicen, ok, ya nosotros lo revisamos y se le dio la aprobación. Entonces, este documento hay que hacérselo llegar al SEC de la UCR, que indica la aprobación. En algunos casos, por ejemplo, en mi caso, hace un tiempo atrás, me pidieron que les enviara el formulario con la descripción del proyecto tal cual yo la había enviado a la caja y se me había aprobado. O sea, el formulario del sometimiento del protocolo tal y cual fue aprobado. En otros casos, el SEC de la UCR también ha querido también que uno les llene el formulario que ellos tienen con el proyecto, pero tengo entendido, por lo menos hablando con un miembro del Comité Ético Científico recientemente, de que ellos con esta carta de aprobación, incluso hasta con este formulario, con el proyecto aprobado,
pues le dan el visto bueno, ¿verdad? Y vuelvo y repito, esto es una medida unilateral que por dicha, gracias al sentido común que tiene nuestro SEC, nos ha facilitado estos procesos, ¿verdad? Pero ya les digo, puede ser que en el SEC haya alguna disposición que cambie y por eso a mí me parece muy relevante que utilicemos los canales de comunicación que ellos tienen para estar seguros de qué es lo que necesitamos enviarles. Aquí están, bueno, la página web, el SEC ahora se modernizó mucho y tiene una página web donde incluso uno hace los trámites en línea y demás, y pues allí están los datos de contacto de la persona recepcionista y demás. Entonces es conveniente siempre comunicarse con ellos para decirles, por ejemplo, yo les digo, bueno, ya me aprobaron el proyecto por allá en donde asustan, ahora lo voy a enviar al SEC de la UCR que requieren que yo les haga llegar. Entonces, pues eso. Sí, Andreina Moraga dice que sí, que también hay un documento de exención de consentimiento informado. Todo eso está allí, efectivamente, en la página del SENDEIS, ¿verdad? Entonces, para que pues se tome en cuenta. Ok, una vez que enviamos toda la documentación, nada más esperamos a que nos llegue la carta de visto bueno, ¿verdad? De que el Comité Ético Científico de nuestra universidad está conforme con lo enviado y demás. Y viene el paso de exención del canon ante el CONIS. Recuerden que en la Ley de Investigación Biomédica habla de que cuando son investigaciones, digamos, en el marco de una universidad o de alguna institución estatal, se hace una exención del canon porque una investigación, por ejemplo, privada, tiene que pagar cierto porcentaje digamos, del presupuesto total del proyecto, pero las universidades no estamos exentas de ese pago, pero hay que solicitarlo. Estas son cosas que también uno dice, bueno, administrativamente sería muy sencillo, por ejemplo, de que simple y sencillamente diga proyecto UCR y en automático el CONIS nos haga la exención, pero pues como que no funciona así, entonces hay que llenar algunos papeles. Ahora bien, esta exención del canon se puede incluso hacer en paralelo con el sometimiento de los documentos ante el SEC de la UCR. ¿Por qué? Porque para solicitar la exención del canon, con una aprobación de un comité ético científico ya es más que suficiente. Entonces, conforme usted obtenga la aprobación del SEC central, ya en paralelo puede ir enviando los documentos al SEC de la UCR y haciendo el trámite de exención del canon. Lo que sí tal vez es conveniente, me parece a mí, es después hacerle llegar, y eso también el SEC de la UCR podrá definirlo, pero hacerle llegar el documentito que le dan a uno en el CONIS, indicándole al SEC, bueno, aquí meta en mi expediente también este documento que indica que ya el canon fue exonerado. Para hacer este trámite, que ya les digo, perfectamente puede hacerse en paralelo acá, de hecho yo lo hice en algún momento así, pues hay que ir a la página del Consejo de Investigación, el Consejo Nacional de Investigación en Salud, acá, Ministerio de Salud. Hay una pestaña, creo que es aquí en servicios, ahí lo tira uno a la página del CONIS y pues allí está la conformación y una serie de documentos. Hay distintos documentos porque hay proyectos que tienen que hacer algunas otras cosas, pero por ahí uno se mete y obtiene lo que tenga el documento que tenga que llenar. Eugenia, ¿tenés alguna? Sí. Werner, no sé, es que antes tenía don César la mano levantada y ahora la tiene la doctora Vanessa. Entonces, no sé si vamos viéndolo o lo dejamos todo para el final. No, si quieres los vamos viendo. Es que yo no estoy Entonces, viendo quién tiene la mano. no sé si todavía, porque vi que abajo la mano, pero el doctor César Rodríguez la tenía levantada antes y la doctora Vanessa Ramírez también. Gracias. Si quiere, pregunta primero a Vanessa y después ya. Muy amable. Sí, muchas gracias, César. Mi pregunta va en relación a la exención del canon. Yo sé que usted hizo su exención en paralelo, pero para un proyecto que ya tenía fondos asignados, porque eran los fondos de grupo. El problema es que cuando uno presenta para los proyectos regulares, te piden
o por lo menos esa ha sido mi experiencia con el CONIS, una carta de la Vicerrectoría de Investigación diciendo que el proyecto ya está aprobado y la única forma es siendo pasado ya por el SEC, porque para que la Vicerrectoría lo apruebe tiene que tener una carta del SEC de la UCR aprobando el proyecto. Entonces no están en paralelo, es para algunos proyectos sí funciona, pero para la mayoría de los proyectos, digamos, la experiencia ha sido que tenés que tener la aprobación del proyecto en Vicerrectoría para poder gestionar o sea, para presentar los documentos que te piden. Sí, eso es cierto, pero sí, Vanessa, es una buena acotación. De hecho, yo lo tengo por allí más adelante. Es cierto, para poder hacer la gestión de exención del canon es necesario que la Vicerrectoría nos dé una carta diciendo que efectivamente el proyecto ha sido inscrito allí. Entonces, en esos casos sí, es cierto, hay proyectos, por ejemplo, en mi caso muy particular, ya yo tenía el proyecto aprobado en algún momento y entonces ya tenía la carta, a pesar de no haber, o más bien en paralelo con lo de la presentación del proyecto en el SEC de la UCR, pero tiene toda la razón. Ahora, César. sí, con permiso, buenas tardes, ¿cómo están? Hola César. Warner, el proceso inicia enviando el proyecto al SEC central de la caja. Sí, señor. Y quería preguntar si eso necesita ir con un visto bueno de la dirección o del consejo científico o si lo hace el investigador a título personal, sobre todo porque puede ser que hasta este momento la propuesta sea una propuesta y no un grant que ha aprobado y financiado. Sí, generalmente el proyecto tiene que llevar ya aprobación de consejo del instituto, pues, haber pasado por el comité ético científico, la comisión de investigación, etcétera, porque tiene que tener alguna oficialidad. Y si vos presentas un proyecto ante el SEC de la caja y la UCR no tiene ni idea de que ese proyecto es UCR y vos estás poniendo que es de la UCR, y pues sí, digamos que no lo veo muy apropiado, pero sí, yo necesariamente creo que tiene que haber sido visto por un comité ético, por un consejo de investigación o una comisión de investigación. Gracias. Ok, por aquí Andreina dice que a ella un miembro del Sendeis le recomendó que era mejor pagar el canon en caso de proyectos de estudiantes para trabajos finales de graduación. Los presupuestos de ellos son normalmente muy bajos y que algunos han pagado incluso hasta 5,000 colones. Sí, pues sí, o sea, usted valore, si le van a cobrar 5,000, a la larga es mejor eso a hacer todo el montón de formularios y cosas para pedir exención. El problema es cuando es un proyecto que ya tiene financiamiento, por ejemplo, no sé, un fondo de grupos que tiene 30 millones y usted paga, ahí sí que ya paga, ya se convierte en algo que pues no son 5,000, ¿verdad? Entonces, evidentemente habrá casos y casos, ¿verdad? Dice Vivian, y otro tema que es fundamental para poder proceder con la presentación en los SECs es la firma del convenio entre instituciones, requisito solicitado por la Vicerrectoría de Investigación, que muchas veces tarda una cantidad de meses importante. De hecho, vamos a ver, usted no puede firmar un convenio entre instituciones si la Caja Costarricense de Seguro Social no le ha aprobado a usted su proyecto. Es decir, usted legalmente corre el riesgo de quedar mal, y por ahí está la licenciada Silvia Salazar. Si usted firma un convenio entre instituciones, no sé, digamos, yo qué sé, la UCR con una institución extranjera, y lo firma, y sus muestras van a salir de la caja, y después la caja no le da el permiso, entonces está muy arriesgado, porque se expone incluso a la misma UCR a una posible demanda por incumplimiento. Entonces, en principio, lo que tal vez se puede hacer, que bueno, en algunos casos en particulares sí se ha hecho, es hacer una negociación del convenio, digamos, pero que no se firme hasta tanto no se tenga eso. Pero además, y eso al final lo voy a tocar, recientemente la Caja aprobó un nuevo reglamento para la investigación, y ese reglamento indica que se tienen que firmar acuerdos de transferencia de materiales entre la Caja y la UCR, y si hubiera una tercera institución,
el acuerdo de transferencia de materiales tiene que firmarse tripartito es decir, todos los miembros tienen que firmarlo, ¿verdad? Entonces, eso de firmar convenios de previo ya no va a ser posible, ¿verdad? Porque en un principio la caja no va a aceptar por precisamente la aprobación reciente de un nuevo reglamento de investigación en la caja, ya no va a aceptar que usted venga con un convenio firmado o prenegociado, porque usted va a tener que entrar en el acuerdo de transferencia de materiales que se firma UCR Caja, en el caso de que fuera un proyecto UCR Caja, o UCR Caja más la institución tercera con la que usted va a colaborar, ¿verdad? Entonces, ya no va tan así, ¿verdad? Ok, en el caso entonces de que usted decida que va a pagar el canon, pues súper bien, pero si no, entonces lo que procede es, en esa página web está este formulario, que es la guía para la solicitud de exención del canon, ahí usted pone el nombre y demás. Hay un anexo al final que tiene que hacer un detalle del presupuesto, pero básicamente es como la primera hojilla son puras instrucciones generales bueno, las diferentes circunstancias que permiten exonerar un canon, y lo que realmente nos interesa a nosotros en la U es el inciso 5, el punto 5, que es las investigaciones que se realizan por proyectos de investigación de universidades estatales. Esta es la que tenemos que ponerle atención y estos son los requisitos que piden. Como decía la doctora Vanessa Ramírez, aquí de hecho lo tengo señalado en rojo, hay que presentar el aval correspondiente de la autoridad superior en el ámbito de investigación. Es decir, si su proyecto va a solicitar exención del canon, uno de los documentos que se tiene que adjuntar es la carta que en Vicerrectoría de Investigación le hacen a usted para este propósito. O sea, básicamente darle el aval de que su proyecto efectivamente está inscrito en la vicerrectoría y que cuenta con su bendición, por decirlo de una forma muy tica. Vamos a ver por aquí, creo que hay otro comentario. Ah, bueno, sí, era de la doctora Vivian Vilches. Ok, una vez que, bueno, aquí... Warner, sí, perdón. había aquí una pregunta que decía que le dijeron que en el SEC central de la caja va el proyecto, solo se tiene parte molecular, si no va al SEC del centro hospitalario. Sí. No sé si ahí permites agregar. Realmente esto va cambiando en forma constante. Entonces, lo que está establecido es que si tiene una parte molecular genética, va al SEC central. Si se va a trabajar en varios centros hospitalarios, va al SEC central. Entonces, si ya va a trabajar en 2 centros, va al SEC central. Si solo se va a trabajar en un centro, ahí es donde sí va al SEC de ese centro. Sin embargo, no todos los centros tienen el SEC en este momento funcionando no tienen el permiso de funcionamiento. Entonces, lo ideal es llamar al SEC que le corresponde. Por ejemplo, le puedo decir que en este momento el Hospital México no lo tiene funcionando, entonces si tiene que trabajar en Hospital México, corresponde ir a SEC Central porque Hospital México no tiene el SEC habilitado en este momento. Entonces, digamos, así sería eso es como lo que tienen establecido. Sin embargo, va a depender si hay o no el SEC de ese hospital al que le interesa, y si no, ellos te dicen a cuál corresponde, porque en algún momento también el SEC central se saturó porque había muy pocos SEC funcionando, habilitados. Entonces, el SEC central se saturó y en algún momento decidió no recibir más. Entonces, esto es muy cambiante. Entonces, hay que estar... En el momento en que ya usted va a entregar documentos, antes de empezar a llenarlos, la recomendación es llamar al SEC que le corresponde, preguntar si están habilitados y si no están habilitados, a cuál SEC entonces le correspondería ingresar esos documentos. Efectivamente, sí, como bien lo mencionaba Eugenia, en el momento, si usted va a hacer todo su proyecto en el Hospital San Juan y allí el Comité Ético Científico está funcionando y está acreditado, de ahí súper bien, va para allá. Pero si usted va a hacer el proyecto y va a incluir San Juan más Calderón, ya en ese momento es un estudio multicéntrico y va para SEC central. Y si tiene más, con mucho más razón. Y si son genéticos, sí, van para SEC central. Entonces, como dijo la doctora Eugenia Cordero, pues hay particularidades. Incluso yo he escuchado de proyectos que fueron a un comité local
y en el comité local decidieron que no era de ellos y lo mandaron para SEC Central, ¿verdad? Entonces, siempre yo me apunto con Eugenia, hay que estar llamando constantemente a la gente para donde uno va, para que primero sepan de que uno ya va de camino y segundo para que le digan todo bien claro para llevar todos los documentos. Y ustedes saben que en este país pasa muy a menudo que usted llama a una persona y le dice una cosa y después llama la segunda vez, le responde otra persona y le dice otra cosa. Entonces yo llamo como 3 veces para tener un, un promedio. Desafortunadamente es así, porque no debería ser así, pero así es, ¿verdad? Muy tristemente. Bien, una vez que usted hizo el trámite de exención de Canon, ahora sí viene la intervención del Consejo Interinstitucional Caja UCR. Otra cosa, la exención del Canon no es requisito para ir al Consejo Interinstitucional. Dicho esto, se puede hacer en paralelo. Sin embargo, pues puede ser que a usted le dé tiempo de hacerlo de la exención del Canon. No tarda tanto, a mí por lo menos en mi caso particular me duraron como 2 semanas, que bueno, uno podría pensar que eso es un montón, pero en el mundillo costarricense de repente no es tanto. Pero bueno, repito, la exención del canon y el sometimiento ante el Consejo Interinstitucional perfectamente pueden ser en paralelo. Eso sí, porque la exención del canon tiene que llegar tarde o temprano al CENDEIS, ¿verdad? Porque cuando le aprueban a usted su proyecto le van a decir, bueno, quedamos a la espera de eso o de que pague, ¿verdad? Tiene que ya sea o presentar el comprobante de que pagó el canon o presentar el documento que le dieron para indicar que el canon quedó exento. Entonces, este Consejo Interinstitucional, así, de verdad, yo lo considero prácticamente, yo siempre digo que somos tomadores de café y ahora ni tan siquiera eso, porque realmente la función que está cumpliendo no es tal vez lo que podría ser, es decir, podría ser muy útil, pero a como lo pusieron en el convenio marco, no, simple y sencillamente lo que hace es dar una aprobación operativa, o sea, nos reunimos, revisamos los documentos y decimos si aprueba operativamente. No podemos hacer sugerencias al proyecto ni mucho menos, porque ya el proyecto viene aprobado por comités éticos científicos. Entonces, es un trámite que se inventaron así literalmente en el convenio marco y ahí está. Pero yo siempre he pensado de que si este Consejo Interinstitucional se le diera otra naturaleza, o sea, se podría arreglar para que sí funcione y para que aporte algo. Pero bueno, a como está ahora hay que pasar por allí. Entonces, uno básicamente para llegar hasta allá, lo que hay que hacer es una carta en donde dirigida a este consejo, la hacen llegar a Vicerrectoría de Investigación o me contactan a mí personalmente, digamos, y entonces me la envían por correo, yo qué sé, y yo la hago llegar al CENDEIS. Igualmente en Vicerrectoría, por ejemplo, con las colegas, con Eugenia, con Ana Cristina Alvarado, con Ana Isabel, cualquier persona allí que después eventualmente me la haga llegar para yo después redirigirla al CENDEIS, a las personas que forman parte de esto. Y es una carta normal, o sea, no tiene ningún machote ni ningún formato en específico, nada más decir, porque el Consejo Interinstitucional no se reúne, digamos, periódicamente, sino se reúne solamente cuando se convoca. Entonces, la carta, en los términos que tiene que ir, es básicamente pidiendo al Consejo Interinstitucional que se reúna para hacer la evaluación de su proyecto. Y básicamente, a grandes rasgos, ahí pues uno pone amparado en el documento tal del oficio X o en la cláusula 9 del convenio marco, yo qué sé, y pues adjunta, ¿qué adjunta? Adjunta este documento, que es el documento de aprobación que le dieron en el SEC central. Si tiene el SEC de la UCR, pues también lo pone. Yo en mi caso he puesto los dos, la aprobación del SEC de la UCR y la aprobación del SEC central, aunque realmente volvemos a lo mismo, ellos son muy caja, ¿verdad? Y entonces ellos quieren ver el SEC central. En principio tenemos que pasar por allí. Entonces se adjunta a la carta este documento
Y básicamente, bueno, y si ya tiene la exención del canon o el recibo que pagó el canon, pues adjunta entonces ese por allí. Si no lo tiene, igualmente después se puede hacer llegar al CENDEIS para que lo adjunten en su expediente y le den ahora sí el visto bueno. Entonces, bueno, en caso particular, por ejemplo, ya yo lo tenía, entonces lo adjunté y listo. Nada más ahí la comisión entonces se reúne, revisa, dice, se aprueba operativamente su proyecto, queda en actas y se le hace llegar después el documento que indica que ya usted tiene la aprobación operativa para seguir los pasos, ¿verdad? Básicamente le va a llegar a usted este documento. Se lo hacen llegar a usted y con copia viene a la persona vicerrectora de investigación. Y básicamente esto, se aprobó operativamente la investigación. Es todo. Es como les digo, realmente esto es un invento del convenio marco, pero hay que seguirlo. Posteriormente, ahora sí, ya lo último que queda, y no por último menos engorroso, de hecho puede ser el punto más medular, es realmente agotador esta parte, pero de ella, así es como es la firma de un MTA. Hasta febrero de este año, esto no se hacía, salvo que usted tuviera una colaboración con algún centro, instituto, universidad o lo que fuera internacional. Es decir, hasta febrero del 2021, si usted tenía un proyecto caja UCR y era así, caja UCR, o sea, los investigadores eran de la caja y de la UCR, usted no firmaba ningún acuerdo, ni ningún MTA, ni ningún nada. Si el proyecto tenía colaboración con algún socio internacional, entonces usted sí firmaba el MTA. Pero eso cambió a partir del 25 de febrero, cuando se aprobó este reglamento, ¿verdad? Sí, el 25 de febrero, de marzo oficialmente lo publicaron. Este reglamento hay que leérselo de lado a lado, ¿verdad? Porque es lo que, digamos, lo que está operando ahora. Esto fue aprobado recientemente. Y pues básicamente lo que más nos impacta, hay muchas cosas por allí importantes, pero eso básicamente, este reglamento lo que nos viene a decir es que en adelante, cualquier proyecto colaborativo de la caja con la UCR o de la caja con cualquiera otro, porque aquí ya no hacen distinción estatal, privado, semiprivado, lo que sea. O sea, todo el mundo tiene que firmar, hacer un MTA, un MTA, sí, y firmarlo, ¿verdad? Y si tiene componente internacional, tiene que firmar la UCR, su socio internacional y la caja. Entonces se está enredando, obviamente, imagínense, ¿verdad? Se enreda muchísimo. Habrán proyectos que seguramente se nos caigan, la verdad. Algunos hemos estado en alitas de cucaracha y gracias a los buenos oficios de parte de alguna gente como la licenciada Silvia Salazar, que es tan hábil para negociar, hemos logrado salvar proyectos, pero es bien difícil, es decir, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que nos enfrentamos y en definitiva ahora hay que ir por ese camino. Bueno, este es el acuerdo. En caso particular, básicamente aquí, ahí está, hay un machote, que de hecho ya la doctora Cordero lo tiene, y ella pues en su momento lo puede compartir con la gente. Básicamente ahí tiene una serie de requisitos, hay un machote establecido. Sin embargo, hay varias cosas en las cuales no hemos estado mucho de acuerdo, pero gracias a negociaciones bilaterales de la licenciada Salazar con los abogados de la caja, hemos logrado más o menos manejarlo y pues yo le pasé a la doctora Cordero el machote mío porque ellos en la caja nos dijeron, este es el machote, no puede tener menos cláusulas, pero se pueden más o menos modificar siempre y cuando nosotros estamos de acuerdo. Entonces ya entra uno en negociaciones muy puntuales a ver si le aceptan o no le aceptan y pues ahí va, ¿verdad? Entonces, pues básicamente quien firma este acuerdo es bueno, en este caso era el gerente médico, pero a partir de la entrada en vigencia de este reglamento ya no firma el gerente médico de la caja, ahora firma el director del CENDEIS, o sea, se desescaló un poquito, eso libera un poquito la burocracia en principio, pero habrá que ver si verdaderamente, por lo menos ese es el argumento que ellos dan,
de que ahora al firmar el director del SENDEIS va a ser más sencillo. Ojalá, porque cuando firma el gerente médico vieran meses y meses y no pasa mucho. Dice el doctor Luis Aragón que si el contrato de MTA es de transferencia de material, de información, ¿qué sucede si las muestras las recoge una de las partes y las analiza esa misma parte? Sí, de ahí básicamente es un acuerdo de transferencia de materiales, pero parece un gallo pinto. Ahí está la licenciada Salazar para decirnos. Tiene tintes de acuerdo de transferencia, tiene tintes de convenio colaborativo de investigación. O sea, hicieron un enredo realmente, la verdad, y es lo que hay. Pero en principio regula la transferencia de materiales y se mete también en otros temas, en realidad. Pero en algún momento se hicieron sugerencias de parte de la UCR en este sentido y no fueron muy bien recibidas, incluso. Algunas pocas se incorporaron y otras ahí a regañadientes las negociamos. Ellos dicen que cada acuerdo, digamos, que hay un machote que usted presenta y que usted negocia, a ver, porque cada acuerdo tiene su particularidad según ellos, ¿verdad? Pero bueno, es lo que... ¿Qué sucede si las muestras se recogen una de las partes y las analiza la misma parte? En tanto las muestras se recojan en la caja, si hay un convenio colaborativo, es decir, si hay investigadores de la UCR, investigadores de la caja, en principio lo que se recoja en la caja tiene que ir con acuerdo de transferencia de materiales. Eso es lo que nos dijeron. Cualquier cosa que derive de la caja tiene que ir con acuerdo de transferencia de materiales. Entonces, pues sí, o sea, hay mucha tela que cortar en esto. Y créanme que la licenciada Salazar tiene toda una serie de observaciones y comentarios y cosas al respecto, pero es lo que se ha podido negociar, porque ya les digo, negociar con esta gente a veces es un poco complejo, porque son como que a veces no entienden de razones por lógicas que sean. Pero bueno, ya les digo, o sea, no es por desilusionarlos ni mucho menos, pero hay que hacer este acuerdo de transferencia de materiales y digamos que el punto bueno, en resumidas cuentas, es que ya no tiene que ir hasta gerencia médica, o sea, tiene que pasar por menos oficinas y entonces ahora firmaría el director del SENDEIS, firma la persona que representa la UCR, en este caso firma la vicerrectora de investigación y firma el investigador principal, bueno, en mi caso firmé yo, pero recientemente justo nos acaban de devolver un acuerdo porque querían que firmara. En la caja se inventaron que hay dos investigadores principales. Uno es el de la UCR y el otro es el de la caja. O sea, tiene que haber un investigador principal interno. Entonces, en resumidas cuentas, tiene que firmar la persona investigadora principal de la caja, la persona investigadora principal de la UCR, la vicerrectora de investigación y el director del SENDEIS. Esas son las 4 personas que firman el acuerdo. Dice Melissa, si las muestras se analizan en los laboratorios de la caja, también debe firmarse ese acuerdo. Sí, en tanto haya colaboración UCR-caja, puede ser que las muestras salgan de la caja para un laboratorio de la caja, pero como usted, en el caso de Meli, es investigadora de la UCR y así aparece en los documentos, entonces tiene que firmar el acuerdo, a menos que sea capaz de negociar alguna otra cosa distinta. Warner, déjame interrumpirte un momentito, claro, solo para ir aclarando, porque Daisy, es tu presentación y yo no estaba ni preparada. Lo que quiero decirte es, recordá también que todavía no estamos seguros de si la caja va a exigir un convenio previo al acuerdo de transferencia de materiales. Todavía no hemos recibido ninguna comunicación oficial que nos indique cómo va a proceder la caja. El reglamento que estás mencionando establece la necesidad de esos convenios. O sea, que sería un convenio de cooperación y luego un acuerdo de transferencia de materiales. O sea, dos documentos, pero como les digo, no sabemos si esto va a ser así o no. El reglamento que aprobaron es demasiado difícil de entender al final de cuentas
Y quiero decir esto porque el problema que está teniendo la caja y que nosotros se lo hicimos ver es que ellos trataron de solucionar sus problemas con los privados y con los públicos en el mismo reglamento. Entonces, no hay diferenciación de trato entre si es una compañía farmacéutica o si es la Universidad de Costa Rica. Entonces, eso genera muchísima dificultad en la interpretación de las regulaciones. Y ya, nada más para decirte también, recordate que tienen en consulta unos lineamientos específicos para transferencia de materiales. Entre ellos, o sea, que va a ser además del reglamento de investigación, va a salir el reglamento para el uso de muestras en la caja, que va a incluir regulaciones incluso para toma de muestras para objetivos de diagnóstico, o sea, dentro de los mismos hospitales. Y ahí tiene una serie de diferencias y todo, y eso no sé tampoco cómo lo van a aplicar, o sea, eso viene nuevo también, y nosotros hicimos un montón de observaciones, igual que el reglamento de investigación. En el reglamento de investigación no tomaron en cuenta nuestras observaciones, solo como 3, y en este otro me imagino que va a ser lo mismo. Entonces, bueno, para que sepan que todo eso viene. Sí, de hecho, Silvia, yo lo tengo por ahí para mencionarlo, porque de hecho hay una pregunta de Jimena Ramírez que dice que si la caja se encarga de recolectar los datos, la UCR los analiza y los utiliza para investigación, ¿qué procede en este caso? Sí, o sea, hay que firmar todo lo que haya que firmar, acuerdo de transferencia de materiales, como dice la licenciada, no sabemos si hay que firmar un convenio de colaboración adicional, aunque por que está pendiente de aprobación, pareciera que es solo un MTA, pero es que ese MTA, como lo hemos discutido, tiene un poco de acuerdo y un poco de MTA y un poco de revuelto ahí de todo un poco, ¿verdad? Entonces, pero habrá que esperar también, porque ya en cualquier momento nos salta la liebre por otro lado, ¿verdad? Entonces, cualquier muestra, digamos, una muestra que derive de la caja y que la caja se la envió a la UCR para hacer un análisis específico de diagnóstico, parte de los ensayos que quieren hacer, eso ya de acuerdo con el lineamiento que está a punto de ser aprobado, también tiene que firmar acuerdos de transferencia de materiales. Es decir, si la caja le va a comprar un servicio a la UCR, entonces también tiene que firmarse un acuerdo de transferencia de materiales. Y mucho más, sí, es decir, usted puede decir, bueno, ok, y el remanente de muestra lo puedo usar para investigación, sí, pero tiene que firmar, porque está utilizando la muestra para otros fines que ya no son los originalmente propuestos, ¿verdad? Entonces, eso. Después, Andreina dice que antes le llamaban supervisor de la caja, ahora es investigador secundario. Realmente están los investigadores secundarios y están los investigadores principales. Siempre en su equipo de colaboración de la caja, usted tiene que designar una persona como investigadora principal de la caja porque ellos así lo han querido, ¿verdad? En el caso de tesis de graduación, usted tiene que tener un tutor de la UCR y tiene que tener un tutor institucional. O sea, tiene que haber una persona que se supone es la persona tutora suya a nivel institucional. Cuando usted presenta los documentos para una tesis, le piden también indicar quién es esa persona. Entonces, por allí va ese tema. Ok, bueno, y este es el lineamiento que está pendiente de aprobación, que de hecho hace como 3 semanas hablé con la doctora Sánchez, la doctora Marianela Sánchez, que es con la que, digamos, a menudo nos comunicamos, y me dijo que ya esto había recibido el visto bueno de la gerencia médica y que muy pronto iba a ser aprobado. Este es el lineamiento que estaba señalando Silvia ahora. Es un lineamiento al que nosotros le hicimos correcciones en colaboración con Silvia, pero pues tememos de que habrá que ver cuántas de esas van a tomar en cuenta. Pero si por la víspera se saca el día y es como con el reglamento recién aprobado, no van a tomar en cuenta mucho. Este reglamento básicamente, según ellos, es para operacionalizar
o este lineamiento es para operacionalizar el reglamento que se aprobó a finales de febrero. Y básicamente trae machotes para los MTAs de hospital a hospital. Imagínense, de hospital a hospital tienen que firmar un MTA. Si, por ejemplo, la UCR va a hacer un análisis, porque yo qué sé, pongo un ejemplo particular. En el CIEMIC se hace microscopía electrónica para diagnosticar patologías renales. En este momento hay un acuerdo para eso entre el San Juan de Dios y el CIEMIC. De hecho, el San Juan de Dios paga por ese servicio y los médicos patólogos del San Juan de Dios vienen a hacer los análisis de microscopía electrónica. Ellos fueron entrenados para eso. Bueno, pues esos análisis, a pesar de ser algo que la caja está comprando y que los médicos mismos vienen a hacer, va a tener que firmar este acuerdo de transferencia de materiales. Un poco trágico, pero bueno, así es lo que tenemos. No sé, Silvia, si quieres agregar algo. No, ya estás experto. Así es. Sí. Así es. Sí, efectivamente. Entonces, eso es. Entonces, vean ustedes, eso es un camino terrible, bastante difícil, toma mucho tiempo. O sea, yo no he conocido a nadie que tenga la suerte de que un proyecto se le apruebe en menos de 1 año y medio. Ese sería fantástico, es decir, pero hay proyectos como el de mi persona que tienen 2 años y medio de estar en esto. Entonces, ármense de paciencia, de tiempo y si verdaderamente queremos hacer investigación biomédica, vamos a requerir seguir negociando. Yo siempre digo, hay que seguir haciéndolo y seguir buscando y chocar contra pared y de alguna manera, incluso yo me he atrevido a sugerir que la UCR debería de buscar la forma de firmar un acuerdo de colaboración en materia de investigación puntualmente. Pero no sé al final si eso se puede hacer, es decir, no es mi tema, pero está bien complicado, pero ese es básicamente el escenario que tenemos en este momento. Y pues eso era lo que yo tenía, no sé si al final ya podemos